El tema de la enseñanza el día de hoy es despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre es la primera enseñanza. Cito el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la iglesia de Éfeso a la santidad. Y ese mismo llamado es para nosotros también, un llamado a la santidad. Regresemos al versículo 22, por favor. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir. Ok. En cuanto a la pasada manera de vivir, le escribe Pablo a los cristianos de Éfeso. En otras palabras, en cuanto a cómo vivían ustedes antes, cristianos de Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a cómo vivían ustedes antes de ser cristianos, en cuanto vivían ustedes antes de convertirse a Jesús. Está hablando del pasado, de cómo vive una persona sin Cristo. De eso es de lo que está hablando. Y luego viene el mandamiento. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. La palabra despojaos significa hacer a un lado algo. Eso significa despojaos. Hacer a un lado algo. Despojaos del viejo hombre, en otras palabras, hacer a un lado el viejo hombre. Y cuando se refiere a hombre en este pasaje, no solamente se refiere a los hombres, sino se refiere también a las mujeres. En sí se está refiriendo a la humanidad. Despojaos del viejo hombre, de tu viejo yo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego comienza a describir cómo es el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo es el viejo hombre? El viejo hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra viciado en el griego original que fue escrito en el Nuevo Testamento significa corrompido. El viejo hombre está corrompido. También significa un carácter inmoral, un carácter indecente y pecaminoso. ¿Qué más significa la palabra viciado? Nos está hablando de quien pierde su dignidad, de quien pierde su respeto, de quien pierde su valor como ser humano. Eso significa la palabra viciado. El hombre viejo, el viejo yo, está viciado, está corrompido, ha perdido su valor como ser humano, ha perdido su valor, su respeto, está corrompido, ha perdido su dignidad. O no me diga que el hombre pecador no se corrompe a sí mismo en el pecado. Claro que sí. Aquí está Dios describiendo cómo es el viejo hombre, cómo es una persona en su manera, en su pasada manera de vivir, antes de venir a Cristo. Cómo estábamos todos los cristianos antes de venir a Jesús. En nuestro viejo yo, en nuestro viejo hombre, viciados, corrompidos en nuestra manera de ser. Habíamos perdido nuestra dignidad, habíamos perdido nuestro valor como ser humano, habíamos perdido nuestro respeto hacia la gente que nos rodea. Este es el testimonio de Dios, de cómo ve Dios a una persona en su pasada manera de vivir antes de ser cristiano. Así es. ¿El hombre se corrompe a sí mismo en sus pecados? Sí, se corrompe a sí mismo en sus pecados. Por ejemplo, los adúlteros.
Veamos en el libro de Proverbios capítulo 6, el versículo 32. Proverbios 6, 32. Dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio, el marido que le es infiel a su esposa, o la mujer que le es infiel a su esposo. El que comete adulterio es falto de entendimiento, no razona bien. Falto de entendimiento, este es el testimonio de Dios en la Biblia. No razona correctamente el hombre adúltero o la mujer adúltera. ¿Y qué más dice? Corrompe su alma el que tal hace. Se corrompe su alma el que tal hace. Así es. Siguiente versículo. Continúa hablando del adúltero. Y dice: heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Heridas y vergüenza hallará. Así le va a ir. Esto es lo que va a hallar. Esto es lo que va a cosechar. ¿Qué va a cosechar? Heridas. ¿Quién? El adúltero. La adúltera. Heridas y vergüenza hallará para sí mismo. Y vergüenza hallará. No le va a ir bien por su adulterio, es lo que está diciendo la Biblia. Y no solamente él con sus heridas, al ver a sus hijos heridos, al ver a su esposa herida por su adulterio, cuando sea sorprendido, viendo a sus hijos heridos, heridas y vergüenza hallará. Vergüenza van a sentir de él. Vergüenza va a sentir de él su esposa. Vergüenza va a sentir de él sus hijos. Mi padre engañó a mi madre. Por eso dice la Biblia, es falto de entendimiento. No sabe el daño y el mal que está haciendo y cómo va a afectar a terceros. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y no solamente el adúltero, sino toda persona que practica cualquier pecado en el área sexual. Los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, también corrompen su alma los que tal hacen. Así es. No respetan su virginidad antes del matrimonio. ¿Quiénes más? Los groseros, los mal hablados, personas que hablan en doble sentido, los chismosos, los murmuradores. Así es. ¿No dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? Efesios 4, verso 29, la primera parte. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. La palabra corrompida en el griego original es una palabra mala. Eso significa corrompido en el griego original. Que no salga de tu boca ni una mala palabra. Que no salgan de tu boca groserías. Que no salgan de tu boca doble sentido, ni chistes groseros, ni murmuraciones, ni calumnias. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El hombre pecador en su pasada manera de vivir antes de venir a Jesús, en sus adulterios, corrompe su alma el que tal hace, ¿sí o no? Sí. Corrompe su boca también. El viejo hombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hablando mentiras, groserías, malas palabras. Testimonio de Dios de cómo se corrompe la vida de una persona. Cuando dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, créale a Dios. Está viciado, está corrompido, créale. Dios no se equivoca y Él no comete errores al describir
¿Cómo ve Él desde los cielos? Un Dios santo, la vida de una persona antes de venir a Jesús. ¿Con una boca corrompida? Claro que sí. ¿Con adulterios, con fornicaciones, pornografía? ¿Cierto o no? ¿Codiciando a la mujer de su prójimo? En otras palabras, todo pecador en la tierra se corrompe a sí mismo delante de Dios. Vuelvo a repetir, todo pecador en la tierra se corrompe a sí mismo delante de Dios. En otras palabras, el hombre sin Cristo está corrompido. O como dice el libro de Isaías, no hay nada sano en él. Regresemos a Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, y luego añade, conforme a los deseos engañosos. Está corrompido conforme a los deseos engañosos. Permítame explicarle eso. Los deseos engañosos nos habla de los deseos carnales y egoístas que llevan al ser humano a corromperse. Deseos engañosos que te engañan los deseos. Eso significa conforme a los deseos engañosos. Te engañan tus deseos. Te engañan. ¿Qué te dice el deseo? Hazlo. ¿O no te dice el deseo en tu corazón? Hazlo. Satisface tu gusto. Satisface tu deseo. Estás joven. Vive la vida. ¿Cierto o no? Así le dicen los deseos engañosos al ser humano. Estás joven mujer. Estás joven varón. Vive la vida. En el alcohol, en la droga, con las mujeres, en el baile, en el cigarro, en la música. Vas a ser feliz. ¿Cierto o no? Eso les dicen los deseos engañosos a las personas. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué dice que son deseos engañosos? Porque te engañan. Una falsa paz temporal. Un falso gozo. En lo que está la persona practicando su pecado, se olvida de todo a su alrededor y le está sacando gusto y deleite a su pecado y a su maldad. ¿Es deleite o no? Sí. Pero dice la Biblia, los deleites temporales del pecado son deleites temporales que nada más te duran lo que lo estás cometiendo. Esto es vida, te dicen, una carne asada y con cervezas, ¿cierto o no? Pero al día siguiente, ¿cómo se siente? Por eso dice, los deseos engañosos, te engaña, una falsa paz, un falso gozo, una falsa diversión temporal. ¿No es permanente la paz que te da el mundo? El mismo Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo te da paz, sí, te da una paz entre comillas, una paz temporal, nada más en lo que te dura el pecado. Minutos o horas nada más. Pero después ya está otra vez el hueco y el vacío en tu corazón, ¿cierto o no? Así es. Son deseos engañosos que te engañan. Vas a ser feliz, disfruta la vida. Mentira. Así no se disfruta la vida. La vida se disfruta con Jesús. La vida se disfruta con Cristo. Amén. Así es como se disfruta la vida en verdad. Bien, dice la Biblia, los deleites temporales del pecado son temporales. Y la paz que Jesús da es permanente. Te levantas con paz y andas todo el día con paz y te vas a dormir con paz. Sin necesidad de alcohol, sin necesidad de mujeres, sin necesidad de drogas, sin necesidad de música impía. No, con Jesús tienes todo lo que pudieras tú necesitar. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Fuera de tu amor, nada deseo en la tierra. Fuera de tu paz, nada deseo en la tierra. Fuera de tu felicidad, nada deseo en la tierra, Señor. Porque tú lo llenas todo en mi corazón. ¿Sí entiende? Porque el mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles? Sus deseos engañosos van a pasar. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. El hombre está corrompido conforme a los deseos engañosos que lo engañaron.
Prueba esto, te va a hacer sentir bien. Ándale, te vas a sentir bien. Como el alcohol, ¿verdad? Que dice la Biblia en el libro de Proverbios, que entra suave a la boca, pero después te muerde como una serpiente. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Despojaos del viejo hombre. Haz a un lado tu viejo hombre. Haz a un lado tu viejo yo, que está corrompido por los deseos engañosos, desordenados y pecaminosos, te dice Dios. Es como Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso, así vivías tú antes, cristianos de Éfeso. Haz a un lado tu viejo yo, despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, así vivías tú antes, cristiano de Éfeso, antes de que Dios te salvara. Que ese hombre permanezca a un lado de ti. Que no regrese esa antigua mujer. Que no regrese ese antiguo hombre a tu vida. Que te tenía bien corrompido conforme a los deseos engañosos en ti. Un llamado a la santidad. A la pureza. A vivir una vida agradable a Dios. A los cristianos de Éfeso y a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué más? Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir renueva tu manera de pensar. No pienses como antes, de una manera egoísta, solo queriendo satisfacer tus deseos pecaminosos, carnales y egoístas. No. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, tus pensamientos, renuévalos. Ya no pienses como antes, es lo que está diciendo ahí. Ya no pienses como antes. El Señor Jesucristo dice en la Biblia que cuando comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos en el griego original que salió de la boca de Jesús significa cambio de pensamiento, que te va a llevar a un cambio de camino, a un cambio de vida. Cuando Jesucristo decía arrepentíos, les estaba diciendo cambia tu manera de pensar, lo cual te va a llevar a un cambio de vida en ti. Cambia tu manera de pensar. Ya no pienses en ti de una manera egoísta, buscando satisfacer tus propios deseos carnales y pecaminosos. No, ya no pienses en ti, ya no seas egoísta. Eso quiere decir arrepentíos. Cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar. Que ya no seas tú lo más importante en tu vida, que ahora sea Dios. Que ahora sea Dios. ¿Y dónde comienza el cambio de vida? En los pensamientos. Por eso Jesús decía, cambia tus pensamientos y tu manera de pensar. Renuévate en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque los cambios y los hechos comienzan en la mente primero. Y luego se llevan a cabo en los hechos de las personas. El que roba, ¿por qué robó? ¿Porque pensó primero robar o no? ¿Cierto o no? Razonemos. El ladrón nunca va a decir, ay, ¿por qué tengo estos billetes en mi bolsa que no son míos? ¿Verdad que nunca va a decir eso? No. Cuando vea los billetes en su bolsa, va a decir, estos billetes los tengo en mi bolsa, que no son míos, porque me los robé. Y antes de robármelos, estuve pensando cómo robármelos de la caja registradora. Cuando la cámara está así, entonces yo me pongo así para que la cámara no me vea y los pude sacar de la caja y nadie me vio. ¿Dónde comienza el pecado? En tu mente. Antes de cometer un adulterio, ¿no lo piensa la persona primero? ¿No trae a la mujer en su mente antes? ¿O no trae al varón en su mente antes? Tu mente, tus pensamientos, renuévalos, dice la Biblia, hazlos nuevos, tu manera de pensar, renuévalos. Ya no pienses como antes, como tu pasada manera de vivir, no. Conforme al viejo hombre, no. ¿En qué piensa el hombre egoísta antes de ser cristiano?
en sí mismo o piensa en Dios. No piensa en Dios. Si pensara en Dios, no mintiera. Porque la Biblia dice, no hablarás falso testimonio alguno contra tu prójimo. Si pensara en Dios, no hubiera robado. Porque la Biblia dice, no robarás. Si pensara en Dios, no codiciaría a las mujeres de su prójimo. Porque la Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces el hombre pecador, cuando dice la Biblia que está corrompido, viciado, créale. Viciado de maldad, viciado de pecado, viciado de egoísmo. Así es como Dios lo ve. Nada de que mi esposo es un buen hombre, por favor. Si la persona no es cristiana, no es un buen hombre. Si la persona no se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado su vida a Jesús, no es un buen hombre. Vamos a ver otro pasaje sobre los pensamientos. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 7. Romanos 8, 7, dice así. Dice, por cuanto los designios de la carne, la palabra designio se traduce como pensamientos. Por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios o pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Los designios, la palabra designios en la Biblia King James lo traduce como pensamientos. En otras palabras, los pensamientos de la carne, los pensamientos de querer satisfacer tu yo, eso es la carne. Querer satisfacer tu cuerpo, tus pasiones. Los pensamientos de quererte satisfacer a ti mismo, tu cuerpo con algo pecaminoso. Esos pensamientos, dice la Biblia, son enemistad contra Dios. Los pensamientos carnales, egoístas, son enemistad contra Dios. Y luego te dice, ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un pensamiento carnal, egoísta, que nada más quiere satisfacer su carne, su cuerpo, su yo, su ego, está en enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Ni tampoco pueden. Mientras no cambie su mentalidad, nunca se va a poder sujetar a los mandamientos de Dios, tampoco pueden. ¿Se sujeta a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios? No. ¿Se sujeta a lo que dice la Biblia? No. ¿Quiénes? Aquellos que piensan de una manera carnal e egoísta. Están en enemistad contra Dios. Imagínense nada más. Tienen a Dios de enemigo. Porque Dios pone leyes y órdenes para que se guarden. Y el hombre carnal no las guarda. No se sujetan a la ley de Dios. Mienten cuando la Biblia dice, y la ley de Dios, no mentirás. Roban cuando la ley de Dios dice, no robarás. Honra a tu padre y a tu madre, no honran a su padre y a su madre. Les faltan al respeto, no tienen comunicación con ellos, no los honran en lo económico. Y así cada uno de los mandamientos de la ley de Dios no se sujetan para obedecerla. No se sujetan. En otras palabras, el hombre pecador está en un estado de enemistad contra Dios. Este es el viejo hombre en su manera de pensar. En su pasada manera de vivir, aquí está, en enemistad contra Dios. Tanto en sus hechos como en sus pensamientos. Por no sujetarte a la ley de Dios. Por eso Dios manda despojados del viejo hombre. ¿Sí entiende el cuadro? Dios conoce el cuadro perfectamente bien del hombre pecador.
Por eso Dios da esa orden y ese mandamiento: despójate del viejo hombre, haz a un lado tu viejo yo. Tanto en obras como en pensamientos, hazlos a un lado. ¿Por qué? Porque están corrompidos. ¿Por qué están corrompidos? Por los deseos engañosos de tu carne, de tu yo. Deseos desordenados y pecaminosos. ¿Tiene Dios razón para decir despojados del viejo hombre? ¿Verdad que sí? ¿Tiene Dios razón para decir haz a un lado tu viejo yo? Que no se sujeta a la ley de Dios. ¿Tiene Dios razón? Claro que tiene razón. Guarde usted el mandamiento de Dios. Despojaos del viejo hombre. Haz a un lado tu viejo yo. Y no como el mundo pecador allá afuera, que en lugar de hacer a un lado al viejo hombre, hacen a un lado a Dios de sus vidas. ¿Cierto o no? Eso es lo que hace el hombre pecador allá afuera. ¿Hacen a un lado su viejo yo? No. ¿Qué es lo que hacen a un lado? A Dios, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. No lo aprobaron tener en cuenta en sus vidas. Por eso se corrompen. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso no se sujetan a la ley de Dios. Porque Dios no es importante para ellos. En lugar de hacer a un lado al viejo yo, hacen a un lado a Dios, creador del cielo y de la tierra, creador de ellos mismos, que los hizo y los creó para alabanza de su gracia y de su gloria, y no lo honran, no le dan la gloria debida a su nombre. En lugar de decir yo soy una criatura de Dios, Él me hizo y no nosotros a nosotros mismos. Señor, tú mereces mi obediencia, tú mereces que yo me sujete a tu ley, y no me he sujetado a ella, no la he obedecido. Sigo viviendo en mi pasada manera de vivir. No ha habido un cambio y una transformación en mi ser. No he cambiado mi manera de pensar. No me he arrepentido. No he cambiado mi manera de pensar que me va a llevar a un cambio de vida. No. Todavía mora el pecado y brota la maldad en mi ser. Todavía busco satisfacer mi carne y mi yo. ¿Y qué te dice Dios? Despojaos del viejo hombre. Yo pregunto, ¿qué te ha dado de bueno el viejo hombre? ¿Hay algo que rescatar del viejo hombre? ¿De la vieja mujer? Cuando la Biblia dice que está viciada y corrompida conforme a sus deseos engañosos y pecaminosos, ¿hay algo que rescatar? ¿Qué te ha dado de bueno el viejo hombre? ¿Diversiones, entre comillas, temporales y pasajeras? ¿Sabes qué es lo que te ha dado de bueno el viejo hombre? Nada. Nada te ha dado de bueno. Lo que te ha dado han sido dolores y angustias. Heridas y vergüenzas hallará, dice la Biblia, ¿cierto o no? Los adúlteros, heridas y vergüenzas hallará. Esa es su consecuencia, ese va a ser su fruto. ¿Qué te da de bueno el viejo hombre, tu viejo yo, tu vieja mujer? Nada más de estar insujeta a la ley de Dios, es todo. De hacer tu propia voluntad tú, de tener un hueco y un vacío en tu alma gigantes. Eso es lo que te ha dado tu viejo hombre. Ataduras al pecado en tu vida, eso es lo que te ha dado el viejo hombre. Ataduras a la mentira, ataduras a los enojos, que no puede dejar de enojarse la persona. Ataduras a las malas palabras, que no pueden decir 2 o 3 palabras sin una mala palabra, sin una grosería. Ataduras a tu vista, que no puede dejar de codiciar al sexo opuesto. Ataduras a tu boca, ataduras a tu manera de pensar mal de la gente. No, a mí se me hace que este y aquel, y comienza la persona a pensar mal de otros sin tener evidencias.
Comienza a hablar mal de otros sin tener evidencias. ¿Qué te ha dado de bueno el viejo hombre como para que la persona no quiera hacerlo a un lado? Y quiere que le diga una cosa: el hombre lucha y se aferra por no quererse desprender del viejo hombre. Así es. Lucha y se aferra. Mi vicio. Mi mundo. Mi avaricia, mi amor al dinero, mi amor a lo material. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y dice la Biblia que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Se despojó de su viejo hombre? No. ¿Se despojó de su amor al dinero? No. Jesús le ofreció unos mejores bienes. ¿Tendrás tesoros en el cielo? Y no se quiso despojar ni hacer a un lado su avaricia, su amor al dinero. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¡Qué triste! No quiso seguir a Jesús por no querer dejar su viejo hombre. Perdone, mujer, no quiere perdonar al marido. No quiere dejar sus amarguras, sus resentimientos y sus rencores. No quiere despojar su viejo hombre que está viciado de amargura. Es que me dañó mucho. Sí, pero usted ha dañado más a Jesús. Usted no se ha sujetado a la ley de Dios, una ley buena. Usted ha hecho a un lado a Dios de su vida. ¿Cierto o no? Usted nunca ha vivido para Él una vida de amor y de obediencia a Jesús. Cuando Dios dice despojados del viejo hombre, es para tu bien. Porque el viejo hombre está viciado y corrompido. Y además, el viejo hombre es peligroso y destructivo. ¿Por qué? Porque te va a llevar al infierno, tu viejo hombre. ¿De qué le habrá servido al joven rico sus muchas posesiones en el infierno? Que no quiso seguir a Jesús. Imagínatelo en el infierno. No me quise despojar de mi viejo hombre. No me quise despojar de mi avaricia. Y Jesús me ofreció tesoros en el cielo. ¿Por qué no acepté los tesoros del cielo? En lugar de mis riquezas temporales y terrenales. El viejo hombre es peligroso y destructivo, sí. El infierno está lleno de personas que no se quisieron despojar de su viejo hombre, que no quisieron dejar de no sujetarse a la ley de Dios, que quisieron seguir pecando contra el Dios del cielo. Y el cielo está lleno de personas que sí obedecieron a Dios. Me despojo de mi viejo hombre con gusto, Señor. Gloria a tu nombre. ¿Para qué quiero mis amarguras, mis resentimientos y mis rencores? ¿Para qué quiero, Señor, un amor al mundo temporal que ni me llena? ¿Para qué quiero la paz? Que no es paz, que solamente la que Cristo da es paz y no la que el mundo da. Con gusto, Señor. Amén, Señor. No me voy a aferrar a nada de mi viejo hombre. Aquí está, te lo entrego. Amén. Que usted se pueda también entregarle a Jesús su viejo yo y no aferrarse a nada de su viejo hombre. Es que mi pasada manera de vivir, yo pudiera hablar de mi pasada manera de vivir como cada cristiano que Jesús ha salvado y tenido misericordia. Pero ¿sabe cómo hablamos de nuestra pasada manera de vivir? Con vergüenza. Así es. No con orgullo, con vergüenza. Así era mi vida. Con dolor por cómo nos corrompimos ante el Dios del cielo.
por el daño que le hicimos a nuestros seres queridos. ¿Por qué me voy a querer aferrar a algo dañino? Algo que me va a corromper eternamente y para siempre. ¿Por qué? A algo que va a seguir dañando a la gente que me rodea con mi viejo hombre. Cuando Dios dice, despojaos del viejo hombre, Él sabe lo que está mandando. Cuando Dios dice, despojaos del viejo hombre, está pensando en el cielo para ti. Gloria a su nombre. Cuando Él dice, despojaos del viejo hombre, está pensando en el infierno para que tú no te vayas ahí. Está pensando en tu bien y en el bien de tus seres queridos, para que los hombres, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando tú le entregas a Jesús tu vida y haces a un lado tu viejo yo, y viene Jesucristo a tu vida, a tu corazón, te perdona, te salva, ¿sabes qué es lo que va a ver la gente a tu alrededor? Amor, el amor de Dios. Aleluya, eso es lo que va a ver la gente a tu alrededor. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Esto distingue a aquellos que son mis discípulos, que son cristianos, tienen amor de Dios. El Espíritu Santo vino a sus vidas y los llenó de su amor. Para amar a Dios, sujetándonos a su ley, obedeciéndolo todos los días de nuestra vida, claro que sí. Y para amar a nuestros seres queridos y a la gente que nos rodea. Amén. Entonces cuando Dios dice, despojaos del viejo hombre, está pensando en nuestro bien. Es un mandamiento de amor de Jesús para ti. Deja tu viejo hombre, ahí no vas a hallar paz real. Deja tu viejo hombre, ahí no vas a hallar felicidad verdadera. No vas a hallar más que el vacío que ya tienes en tu corazón. Eso sí lo vas a hallar. Porque la paga del pecado es muerte. Y vas a sentir una muerte dentro de ti. Un sequedal, un vacío. Una vida insatisfecha. Eso sí vas a sentir, como ya lo sientes ahorita, al no ser cristiano. El viejo hombre, hazlo a un lado. Y con gusto. Con gusto. Porque Dios me está mandando lo que más me conviene. Lo que más te conviene. Para el bien tuyo y para el bien de tu familia y de la gente que tú rodea. ¿O no? En otras palabras, Dios te ama. Y quiere lo mejor para ti. Tu viejo yo está corrompido. Acepte el testimonio de Dios acerca de la vida de una persona sin Cristo, que está corrompido en lo espiritual. No trate de salvar nada de ese viejo hombre. No hay nada bueno que salvar. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor, para hacer una oración. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, no anheles nada de tu pasada manera de vivir. Solamente has ofendido a Dios y a los tuyos, porque no te has sujetado a la ley de Dios.
No extrañes nada de tu pasada manera de vivir. No hay nada que extrañar. Pura felicidad temporal, pura paz temporal, los deleites temporales del pecado, pero que van a terminar destruyendo tu alma eternamente y para siempre en el infierno. No puedes extrañar algo dañino. No puedes extrañar algo que corrompe tu alma. Si Dios te dice despojaos del viejo hombre, amén, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Voy a renovar mi manera de pensar también, Señor. El espíritu de mi mente lo voy a renovar. Ya no voy a pensar para mí. Voy a pensar para ti. En amarte a ti con todo mi corazón, alma, mente, con mi mente y con mis fuerzas. Y a mi prójimo como a mí mismo. Voy a dar un giro, aleluya, hacia la otra dirección, hacia ti, gloria a tu nombre, del pecado a la santidad, de no sujetarme a tu ley, Señor, a sujetarme a tu ley, de pensar en mí mismo, ahora voy a pensar en ti y en hacerle el bien a la gente que me rodea. Despojados del viejo hombre, amén, Señor. ¿Para qué quiero algo corrompido que está viciado conforme a los deseos engañosos? ¿Para qué quiero algo, Señor, que va a terminar destruyéndome eternamente y para siempre? ¿Para qué quiero algo que no se sujeta a tu ley, que es una ley buena? Haga caso a la Biblia, haga caso a Dios, obedezca a Dios en despojarse del viejo hombre. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra esté en las mentes de cada uno de los presentes. Que no quites de ellos tu Santo Espíritu. Razona con ellos, Señor, de que lo que tú nos pides es lo correcto y lo bueno. Para que te entreguen sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.